Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos en nuestro canal y gracias por la atención a nuestros videos. El día de hoy queremos hablarles de un tema que nos han venido proponiendo. Como saben, nosotros nos dedicamos a ofrecer servicios jurídicos en diversas materias de derecho, principalmente a pequeñas y medianas empresas, pero también nos enfocamos a la protección de los derechos de propiedad intelectual para aquellos emprendedores que van iniciando negocios o bien que tienen ideas y que no saben cómo deben protegerlas. Sin embargo, el día de hoy vamos a tocar un tema que también está relacionado y que afecta directamente a estos emprendedores, a estos pequeños negocios, a las pequeñas o medianas empresas, que es el procedimiento conciliatorio. Un procedimiento conciliatorio es aquel en el que se cita a las partes para que puedan llegar a un acuerdo respecto a alguna controversia que tengan, sin ser necesario iniciar un procedimiento por la vía judicial. Este procedimiento, obviamente, judicial será más tardado, más desgastante para las partes. Lo que pretende el procedimiento conciliatorio es que haya un menor desgaste y que puedan llegar a un acuerdo para solucionar la controversia. Del procedimiento conciliatorio que vamos a hablar específicamente el día de hoy es el procedimiento conciliatorio que se lleva a cabo ante la Oficina de Defensa del Consumidor o lo que antes conocíamos como Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. Les voy a compartir una pantalla para que podamos entender un poquito acerca de esto. Como les mencionaba anteriormente, denme un segundo por favor para poder compartir la pantalla. Listo, ya la tenemos ahí. Bueno, iniciamos con lo que es el procedimiento conciliatorio. Lo que les mencionaba ahora se llama Oficina de Defensa del Consumidor. Antes era la Procuraduría Federal del Consumidor. Pero, ¿qué es la Oficina del Consumidor? Bueno, esta oficina es una institución pública que se dedica principalmente a cuidar, a proteger los derechos, a mantener la equidad entre las relaciones de consumo entre proveedores y consumidores. Nos dice la ley que el objeto es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, procurando precisamente la equidad, la certeza y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Dentro de la Ley Federal de Protección al Consumidor encontramos algunos principios básicos en las relaciones de consumo que deben observar los proveedores. Solamente vamos a mencionar algunos porque sí son bastantes las fracciones que señalan los principios en las relaciones de consumo. Entonces nos vamos a adecuar solamente a los principales para efectos de este procedimiento conciliatorio. El primero nos dice que es la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen. Se los leo de manera completa para que ustedes puedan tener la información real que señala la ley y si en algún momento si gustan lo pueden consultar. El segundo es el otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos. El tercero nos dice que es la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas, cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios. Los siguientes que tenemos es el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento. Y este último es una adición que se hace, dado que está muy de moda esto de la protección a los grupos vulnerables, se incluye esta fracción que es la protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas. ¿Ok? Entonces, ¿para qué les menciono estos principios básicos en las relaciones de consumo? Porque derivado de estos principios básicos, vamos a tener que cuando los consumidores adquieren algún producto o contratan algún servicio con nuestra empresa, puede ser que exista alguna queja respecto a la calidad, respecto a la cantidad, respecto a la información
o respecto a alguna práctica que se haya cometido en la prestación del servicio, alguna inconformidad que tenga el cliente con nuestra empresa. ¿Qué va a suceder? Que el cliente va a interponer una queja ante la Oficina de Defensa del Consumidor, antes Profeco, en donde va a señalar su inconformidad, va a tener que acreditar la relación que existe entre el proveedor y el consumidor a través, no sé, de una factura. Por ejemplo, compró un producto y exhibe la factura de compra, exhibe el ticket de compra, exhibe alguna cotización, documentos que le ayuden a soportar que efectivamente existe una relación entre el proveedor y el consumidor que está interponiendo su queja. Una vez que el consumidor se presenta y se ingresa la queja ante la Oficina de Defensa del Consumidor, lo que va a suceder es que la Oficina de Defensa del Consumidor va a notificar al proveedor de que existe una queja en su contra y le va a señalar una fecha de audiencia. Ahí en la notificación que les otorguen, les van a dar la fecha y la hora de audiencia en la que se deben de presentar. Y este es el punto precisamente el que nosotros queremos informarles a todos nuestros clientes, a las personas que nos siguen a través de nuestro canal de Facebook o a las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Cuando se llega a la fecha de notificación, la fecha de audiencia que nos notificaron, nosotros como proveedores estamos obligados a comparecer ante esta Oficina de Defensa del Consumidor para poder defender o para manifestar lo que a nuestro derecho convenga. Y aquí empezamos con los problemas. Hay algunos proveedores que con regularidad tienen ya quejas y entonces ya saben el camino o ya tienen una persona que les atienda estos procedimientos conciliatorios o estas quejas. Pero aquellos que no tienen conocimiento de qué es esto, entonces pues llegan realmente a la audiencia sin ninguna información. No saben a qué van, simplemente saben que hay alguien que se está quejando. Sin más, yo creo que ubican quién es el consumidor y qué es lo que compró, llevan información relacionada a la compra o a la prestación del servicio que tuvieron, pero desconocen la parte, digamos, legal que deben de atender al momento de presentarse ante la Oficina de Defensa del Consumidor. ¿Y cuál es la parte legal? Para iniciar van a tener que exhibir, la ley los obliga a exhibir un informe y un extracto relacionado con los hechos materia de queja. Es decir, en este informe nosotros vamos a señalar si efectivamente hay una relación contractual o vamos a desvirtuar que haya una relación contractual. Si acreditamos que efectivamente hay una relación contractual, pues entonces tendremos que entrar al estudio de fondo de la queja. Entonces nosotros vamos a manifestar en ese informe qué es lo que sucedió al momento de la compra o qué es lo que sucedió al momento de la prestación del servicio. Es decir, en el caso de un producto, por ejemplo, vamos a señalar qué tipo de producto fue, cuánta garantía tenía tal vez, en qué condiciones se le ofreció al consumidor, cuál fue la información que se le brindó antes de que realizara la compra, etcétera. Todos estos datos que nos van a ayudar a saber un poco más acerca de los hechos que está narrando el consumidor. ¿Qué pasa si ustedes se presentan a la audiencia de conciliación y no llevan este informe y este extracto? Bueno, la ley nos señala que se le va a aplicar una multa por el informe y otra multa por el extracto. Entonces ya tenemos aquí la primera complicación cuando no sabemos atender este tipo de procedimientos. Nosotros llegamos a la audiencia de buena fe, no llevamos nada más que la información de la queja y entonces nos presentamos y lo primero que requiere el consumidor, el conciliador, perdón, de la Oficina de Defensa del Consumidor, lo primero que va a requerir es que le proporcionen el informe y el extracto que deben rendir. Y entonces, si el proveedor se presenta sin informe y sin extracto, esto será una medida de presión para que tal vez el proveedor le tenga que dar solución al consumidor y muchas de las ocasiones, tal vez el consumidor ni siquiera tenga razón, pero ya tiene un problema aquí el proveedor porque no lleva su informe y no lleva su extracto, y entonces la Procuraduría, en ánimo de proteger al consumidor, aunque no tenga la razón,
se va a basar en esta no rendición, perdón, del informe del extracto y le va a decir, si no le das una solución al consumidor, pues ni modo, te voy a tener que aplicar la multa por el informe y una multa por el extracto. ¿Okay? Entonces, aquí ya tendríamos un inconveniente, porque a lo mejor el consumidor no tiene razón en la queja, nosotros tenemos todos los elementos suficientes para poder desvirtuar todos los hechos que está diciendo o señalar que nosotros cumplimos puntualmente con todo lo que señala la ley, pero que el consumidor, pues por alguna razón, se está quejando sin motivo alguno, digamos. Entonces, es importante, lo primero que debemos tomar en cuenta entonces es rendición de informe y de extracto, en donde señalemos los puntos relacionados a la queja. Vamos a leer la queja, qué es lo que dice el consumidor, y en base a eso nosotros vamos a dar, digamos, una contestación a través de ese informe y de ese extracto. ¿Okay? ¿Qué es lo siguiente? Bueno, ya nos presentamos. Otro de los puntos muy importantes es que ustedes no se presenten en tiempo a la audiencia de conciliación. Ustedes llegan, no sé, 5 minutos o 10 minutos tarde y resulta que por alguna cuestión ya los llamaron, justo a la hora los llamaron y ustedes no estuvieron presentes y posteriormente se presentan ahí ante el conciliador que está llevando a cabo el procedimiento conciliatorio, pues también esto va a ser una medida de presión, que le van a decir, bueno, ya llegaste tarde, si no le das solución al consumidor, pues entonces te voy a aplicar, no te voy a tener por comparecido porque llegaste tarde y te voy a aplicar una multa por no acudir a la audiencia en la fecha y hora que te señalé yo. Entonces ya también esto es una medida de presión. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque realmente a veces los consumidores llegan a quejarse y no digo que todos, muchos van con una queja real, viable, y que por supuesto debe atenderse por parte del proveedor y que debe darle solución, pero también tenemos otros de los casos en los que el consumidor llega a quejarse sin motivo realmente alguno, ¿no? O sea, solamente porque el consumidor no estuvo conforme con algo que adquirió, aún y cuando se le explicaron todos los términos, todas las condiciones, las cantidades, la información, las garantías, todo, pero pues el consumidor decidió que no estaba conforme y entonces, a pesar de que nosotros cumplimos con todo, el consumidor interpone su queja. Y en estos casos es en donde la Procuraduría, como no tiene, digamos, elementos para poder pedirle al proveedor que llegue a un acuerdo conciliatorio, pues se vale de este tipo de medidas en donde le dice, bueno, no me rindes informe extracto, pues te procede la multa. No llegas a la hora en que estaba señalado y yo ya inicié mi audiencia, entonces te aplico multa. Estas multas obviamente pueden ser combatibles. Se pueden combatir inicialmente a través de un recurso de revisión ante la misma autoridad o bien ya irnos a un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, es muy importante esto que les menciono porque cuando no tenemos la experiencia para tener este tipo de procedimientos, pues obviamente nos podría salir más costoso el no darle solución al consumidor. Digamos que el consumidor compró un producto, no sé, de 200 pesos, porque las quejas, incluso hay quejas que se presentan por pesos, ¿no? Pues digamos que es un producto que compró el consumidor de 200 pesos. Y dice el consumidor, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que me devuelvas mi dinero. Si en teoría el caso no amerita la devolución del dinero, si el proveedor acredita que cumplió con todos los lineamientos que le marca la Ley Federal de Protección al Consumidor, que se le entregó la información, que se le entregaron las cantidades, la garantía, que el consumidor tuvo posibilidad de elegir con toda la información real y a pesar de eso, sabiendo exactamente cuál era esa información, decidió comprar y ahora quiere deshacer la operación, pues en todo caso no procedería ninguna solución para el consumidor. Pero, ¿qué va a suceder si no llegamos a un arreglo con él? Si no aceptamos hacerle la devolución que él pretende. Pues lo que va a suceder es que si llegamos tarde, por ejemplo, no nos van a tomar comparecencia y les van a aplicar una multa. Y esta multa va a ser mayor a pagar esos 200 pesos, por ejemplo.
o si no llevamos el informe del extracto, nos van a imponer una multa por una cantidad mayor, tal vez, ¿no? Que esto sería discutible, el hecho de que nos impongan una multa por una cantidad mayor al monto de la operación, pues sería ilegal, ¿no? Esto es uno de los argumentos que también utilizamos cuando nosotros realizamos la impugnación porque le impusieron una multa a algún proveedor, a alguno de nuestros clientes, y entonces la Oficina de Defensa del Consumidor se excede en el monto que aplica, ¿no? En el monto de la multa. Pero bueno, eso ya será otro tema. Ahorita nada más quiero explicarles que conozcan un poco de lo que es el procedimiento conciliatorio. Entonces, esta es la parte importante que deseamos que conozcan los proveedores, aquellos negocios que están iniciando, porque realmente, pues a lo mejor no tienen los recursos para poder cubrir los honorarios de un abogado, o a lo mejor el monto, como les decía, el monto de la reclamación es muy pequeño, son 200 pesos, y el abogado les va a cobrar, no sé, 800 pesos o 600 pesos por audiencia, y entonces ya el costo se eleva. Pero bueno, si lo vemos de otra perspectiva, es que si no cubrimos los honorarios de una persona que nos pueda asesorar realmente en este tipo de procedimientos, si nosotros llegamos sin ninguna información y llegamos con desconocimiento de qué se tiene que hacer y cómo defendernos, pues al rato será más costoso el tratar de defendernos, porque para interponer el recurso de revisión forzosamente vas a tener que contratar los servicios de un abogado para que te quiten esa multa. Y regularmente, pues habría que decirlo, las instituciones de gobierno siempre, en su mayoría, por la experiencia que tenemos, siempre confirman la multa en el recurso de revisión. Es un término, perdón, que use el término recurso de revisión porque es un término ya más jurídico, pero espero que eso no les impida la comprensión de este video. Y si a través del recurso de revisión no nos revocan esa multa, pues entonces lo que va a suceder es que nos vamos a ir a un juicio de nulidad ante un tribunal, y ahí pues obviamente será el honorario tal vez más costoso. Y entonces, por no atender debidamente un procedimiento conciliatorio, ya nos metimos en un problema y vamos a terminar pagando de más, ¿no? Entonces, es importante que tengamos un poquito de conocimiento. Como les decía, nuestros servicios están enfocados precisamente a estos pequeños negocios, aquellas empresas pequeñas y medianas. También atendemos a clientes más grandes, pero estos videos van enfocados especialmente para este tipo de consumidores que a lo mejor carecen de un poco de recursos o carecen de una manera de defenderse, para que tengan un poco más de conocimiento. Y por supuesto que en el momento que también nos contactan para poder nosotros entrar al estudio de cada asunto y poder defenderlos, pues obviamente actuamos con la mayor profesionalización y calidad en los servicios que brindamos, protegiendo precisamente a veces a los proveedores de este actuar de la Procuraduría, ¿no? En donde no tiene razón el consumidor, sin embargo la Oficina de Defensa del Consumidor decide imponer multas que afectan obviamente la esfera del consumidor, del proveedor, perdón. Entonces, básicamente es esto el procedimiento conciliatorio. Ya comparecimos a la primera audiencia. Si no lleváramos el informe y el extracto, pues obviamente aplican multa. Si no llegamos a tiempo, van a aplicar multa. En caso de que sí llevemos un informe y un extracto, y en caso de que sí lleguemos a tiempo, pues vamos a desarrollar la audiencia. El consumidor explicará cuál es el alcance de su queja, qué es lo que pretende, y el proveedor tendrá en la audiencia que darle respuesta de viva voz, explicar en caso de que le vaya a dar una solución, en qué términos le daría la solución. En caso de que no esté dispuesto a dar una solución, tendría que explicar el por qué no va a darle una solución y mostrarle a la Oficina de Defensa del Consumidor cuáles son los elementos con que cuenta para mostrar que el consumidor no tiene razón en la queja. Puede ser que estas audiencias se prolonguen un poco más, tal vez en la primera no lleguen a un acuerdo y que ambas partes decidan solicitar que se difiera la audiencia, es decir, que nos proporcionen otra fecha y hora para la celebración de una nueva audiencia, con el fin de que ambos puedan verificar sus posturas y tal vez ceder un poco, tanto el consumidor o el proveedor, o tal vez el proveedor haga una propuesta
de conciliación, que a lo mejor no sea el 100% de lo que quiere el consumidor, pero pues con ánimo de conciliar, no sé, le dé el 50% o le dé algún beneficio o lo que sea. Entonces, a veces se difiere la audiencia para que el consumidor tenga oportunidad de analizar si acepta o no la propuesta, o bien, si es que se acepta la propuesta en esa primera audiencia, pues se difiere para verificar que en la siguiente fecha de audiencia ya se haya dado cumplimiento al acuerdo al que llegaron en la primera audiencia. Y aquí viene otro de los puntos. ¿Qué pasa si en la primera audiencia sí cumplimos con el informe, el extracto, llegamos a tiempo, llegamos a una conciliación con el consumidor y se difiere para verificar que se ha dado cumplimiento? Y resulta que llegamos a la segunda audiencia y no hemos dado el cumplimiento por alguna cuestión X, ¿no? Ya sea imputable a nosotros, ya sea porque hubo algún elemento externo que impidió el cumplimiento, lo que sea. ¿Qué va a suceder? Volvemos a lo mismo. Si no llegamos a tiempo en esa audiencia, también van a aplicar una multa. Y aquí la Oficina de Defensa del Consumidor va a verificar el por qué no se dio cumplimiento. Para los abogados o las personas que ya tienen experiencia en atender este tipo de procedimientos conciliatorios, pues sabrán que se puede pedir una prórroga para poder dar cumplimiento, mostrando los elementos de por qué no se ha dado cumplimiento. Pero para aquellos que no saben, pues obviamente será una medida de presión y les van a decir, bueno, no diste cumplimiento, entonces te va a aplicar una multa por no dar cumplimiento. Y esa multa pues va a ser más fuerte porque ya había un acuerdo previo y aún así el proveedor está incumpliendo con este ofrecimiento que, digamos, hizo en la primera audiencia en caso de que se llegara a dar. Entonces, son puntos específicos que deben atender y que lo más idóneo es que atienda a una persona que tenga conocimiento en el tema para evitar precisamente que esto le vaya a salir más costoso al proveedor. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que les haya agradado el video. Es un video corto y realmente tocamos lo básico de este procedimiento conciliatorio porque nuestro fin es precisamente que ustedes conozcan un poco, que cuando lleguen a estos tipos de procedimientos, pues no vayan con los ojos tan cerrados, que sepan a lo que van principalmente y sobre todo, pues que puedan defender sus derechos. A lo mejor si no tienen la opción de tener un abogado que los asesore antes o que los represente en la audiencia, pues por lo menos que ustedes tengan lo básico para poder llegar a la audiencia y saber de qué se va a tratar o qué se va a tener que hacer. Por mi parte, así todo. Les agradezco de verdad que estén siguiéndonos. Son temas que realmente estamos dando a conocer para que la gente pueda tener información real, que llegue a sus procedimientos conciliatorios, o como en otros videos lo hemos hecho, para cuando hagan registro de marcas, sepan qué es lo que se tiene que hacer. Les agradezco de antemano, esperemos estarlos viendo por acá muy pronto. El próximo video que tenemos pensado es acerca de lo que es cómo franquiciar un negocio, porque también nos lo han estado pidiendo. Vamos a ver ese tema de cómo franquiciar un negocio y también vamos a hablar un poquito de lo que es una patente de invención para que puedan seguirnos y puedan obtener información también de esta parte. Les agradezco la atención. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan buena tarde.